Imaginaos que tenéis granitos en la cabeza, es decir, foliculitis, que lleváis muchos años con esto y que eso provoca mucho picor y molestias y poco a poco estáis perdiendo el pelo. Vais al médico, no saben muy bien qué es lo que tienen, vas a más médicos, empiezan a aparecer las palabras de alopecia cicatricial, empiezan a decirte que cada vez el pronóstico de esto no es tan bueno como te gustaría, porque son enfermedades que no se conocen bien el origen y tampoco se conocen muy bien cuál es su progresión, y tú dices, oye doctor, pero ¿por qué no nos trasplantamos? Hacemos mejoría, y te dicen que trasplante probablemente no es buena idea porque el pelo se puede volver a caer, o que los tratamientos médicos son un parche y realmente no son la solución. Pues esto es, amigos y amigas, la foliculitis de Calvante. Y quiero contaros visión un poco insider de cómo es estudiar estas patologías que se consideran patologías claramente raras, porque hay pocos pacientes con estos problemas de verdad, o por lo menos que sepamos que están diagnosticados. Es muy raro que yo os cuente cosas acerca de mis estudios. No lo suelo hacer porque es verdad que son a veces complejos de transmitir por vía de YouTube. Es cierto que es complicado a veces que lo podéis extrapolar a vuestra vida real, pero en este caso he querido hacer una excepción. De hecho, si os metéis en buscadores de artículos científicos y ponéis mi nombre, sobre todo mi segundo apellido, porque es por el que yo firmo habitualmente los artículos científicos, que es Moreno-Arrones, veréis que tengo una producción científica muy grande y casi no suelo hablar de esto. Pero en este sí merece la pena que os cuente, para que veáis cómo es el estudio de estas enfermedades. De hecho, si tienes alguno de los síntomas que te he dicho antes, sí merece la pena que lo consultes, ¿vale? A tu médico, porque puede que haya un problema y además el problema es que esa cicatriz puede ser irreversible, así que cuanto antes lo preguntes, mejor. Mi idea fue intentar dar más información y descubrir, y en parte está conseguido, cuál es el origen de este problema. Bajo la hipótesis, que ahora os contaré, que es posible que los pacientes que tienen esta enfermedad, que es la foliculitis de Calvante, que es un tipo de alopecia cicatricial primaria, es decir, una pérdida de pelo autoinmune, está provocada porque hay un diálogo alterado, es decir, su sistema inmune no trata de forma correcta los microbios que hay en el cuero cabelludo. Esto está alterado y lo que provoca es que el sistema inmune ataca demasiado fuerte a los microbios que hay en el cuero cabelludo, tan fuerte que destruye a los microbios, produce más inflamación y destruye al pelo que pasaba por ahí. Y el ciclo se perpetúa. Esta era la hipótesis. Todo lo que voy a contar ahora está publicado, ¿vale? Científicamente, con lo cual ya puedo hablar de esto. Yo quería hablar de esto hace unos meses, pero no podía hablar porque el artículo estaba todavía, los artículos en revisión, pero ya está publicado FETEM, además en revistas muy buenas, de primer cuartil. El caso es que una de las primeras cosas que queríamos ver era si los microbios, las bacterias, los hongos que están en la parte del cuero cabelludo de los pacientes que tienen este problema son distintos a partes sanas. Es decir, una hipótesis que tenía era, a lo mejor lo que ocurre es que estos pacientes, todos ellos, tienen bacterias raras, anómalas, en todo el cuero cabelludo, no únicamente en las zonas afectadas, porque lo habitual en estos pacientes es que esté afectado fundamentalmente la zona de la coronilla, después la zona interparietal, y muy raramente la zona frontal o en estadios más tardíos. Entonces lo que hicimos, las cosas que hicimos fue tomar muestras de las pies, biopsias, y eso hacer un estudio genético, ¿vale? Hay muchas maneras, digamos, de ver qué bacterias hay y qué hongos hay en una muestra, pero la que intentamos fue lo que se llama secuenciación genética. Esto significa identificar el material genético, el RNA o el ADN, lo que fuera, que identifica a las bacterias, hace una taxonomía, digamos. Y una de las primeras cosas que vimos es que las bacterias eran distintas en la zona de piel sana comparado con la zona de la piel afecta, lo cual ya de por sí era bastante interesante. De hecho, seguimos tirando un poco del hilo y empezamos a ver algo que se ha empezado a publicar los últimos 2-3 años, y es que existen variantes de esta enfermedad. De hecho, actualmente el tema de las alopecias cicatriciales se ha vuelto muy complejo. Y de hecho yo considero que es un continuum, es decir, que no hay entidades separadas, sino que cada paciente puede tener características de varias, con lo cual complica mucho más lo que es su clasificación. Por ejemplo, sabemos que algunos pacientes con foliculitis de Calvante, cuando se dejan durante muchísimos años o por la progresión normal de la enfermedad, pasa de una forma más liquenoide, que parece un líquen plano, pero sin ser un líquen plano. Todas estas cosas nos dan mucha información y de hecho en unos artículos demostramos que claramente
las formas neutrofílicas o del calvantes de la enfermedad, que son pacientes que tienen mucho picor, que tienen costras amarillas, que tienen mucha pérdida de pelo, tiene unas bacterias que son completamente distintas a los pacientes que tienen unas formas liquenoides, que se parecen a un líquen plano, que son más blanquecinas, es decir, menos amarillentas, están como más pasadas, y de hecho en el artículo yo justificaba que el tratamiento de los pacientes tiene que ser distinto en función de esa fase. En las fases neutrofílicas o de calvantes hay que utilizar más antibióticos, hay más predominio de Staphylococcus aureus, mientras que en las formas más liquenoides había que utilizar más tratamiento inmunomodulador o antiinflamatorio, es decir, cosas que vayan más en contra de la inmunidad, digamos. Pero seguía rondando un poco en la cabeza esa idea de que los pacientes con estas enfermedades o esta enfermedad en concreto tienen un problema genético que hace que sean más vulnerables a bacterias que en otros de nosotros no tenemos esa vulnerabilidad. Me explico. Actualmente, o por lo menos esta es mi opinión, esta es mi hipótesis, que no está 100% contrastada, aunque sí que hay atisbos de que yo creo que se pueda confirmar parcial o totalmente, lo que ocurre en estos pacientes es lo siguiente. Tienen mutaciones genéticas de base, o que han nacido así, en la inmunidad innata o en la piel o el pelo. De forma que bacterias que son saprófitas y bacterias que son normales, ordinarias, que tenemos todos en el cuero cabelludo, campan un poco más a sus anchas en esas zonas. ¿Por qué? Porque o bien el sistema inmune es incapaz de eliminarlas correctamente, controlarlas, o bien existen vulnerabilidades, alteraciones, por ejemplo, del pelo para que se puedan colar más, o alteraciones de la piel para que se puedan colar más, de forma que al final proliferan. Y habitualmente proliferan los Staphylococcus aureus. Tirando del hilo, diseñamos un experimento, que fue el siguiente. Fijaos, como teníamos las muestras de los pacientes, pudimos también cultivar las bacterias que tenían cada uno de estos pacientes. Pusimos en contacto las bacterias de cada paciente con propia sangre de los pacientes. Sangre me refiero a glóbulos blancos, para ver si los glóbulos blancos de los pacientes actuaban más fuertemente o menos fuertemente contra esas bacterias. Y de hecho comparamos glóbulos blancos de controles sanos con respecto a las bacterias por si era un problema de la inmunidad de esos pacientes. Y lo que vimos, y lo que hemos publicado también, es que claramente los pacientes con foliculitis de Calvante tienen una relación alterada en su inmunidad. Es decir, no terminan de manejar bien las infecciones. De forma que, como os comentaba previamente, lo que parece es que al principio hay una colonización excesiva de estas bacterias, de Staphylococcus aureus que tenemos todos, pero en estos pacientes, por razones que desconocemos, aunque sospechamos que hay una base genética, tienen dificultades para aclarar, proliferan y proliferan tanto ya que el cuerpo del paciente se cansa y manda ya muchísimas defensas. Tantas defensas que destruye todo lo que hay por ahí. Staphylococcus aureus, es decir, bacterias, pero también revienta el pelo y revienta la piel. Y el problema es que al destruir, al reventar el pelo, quedan partes de pelo que son fácilmente observables por el sistema inmune y el sistema inmune piensa que ese pelo es malo y ya lo ataca. La hemos liado. Os explico esto. Para quien no lo sepa, el pelo, como otras partes muy concretas de nuestro cuerpo, es lo que llamamos un santuario inmunológico. Es decir, el pelo no entran las defensas, no entran. Está protegido por diversas cosas que no voy a contar ahora. De hecho, cuando se altera ese santuario, ocurren enfermedades como la alopecia areata, porque se exponen antígenos que el cuerpo nunca se ha expuesto antes. Vale, lo que os estoy contando ahora es que en los pacientes con decalvante, lo que está ocurriendo es que se han destruido los pelos y partes se han expuesto, se han abierto antígenos que no tendrían que verse. El sistema inmune lo ve, los linfocitos, y dicen, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es algo malo, es un cáncer, es un virus, una bacteria, lo que sea. Y ¡pam! Lo empieza a atacar, independientemente de lo que venía previamente, que era la infección bacteriana. De forma que se desencadena ya la fase liquenoide, el líquen plano, digamos, de la enfermedad. Ya la hemos liado, porque ahora el sistema inmune tiene memoria contra los pelos y va a atacarlos donde los vea, fundamentalmente en algunas zonas del cuero cabelludo. Y esto ya va a ser independiente de
esta primera vía neutrofílica que os contaba del predominio bacteriano, que es cuando hay que utilizar antibióticos, o yo creo así, para apagar cuanto antes esas bacterias, para que no llegue más sistema inmune y no desencadene el problema inmunológico crónico. Cuando estamos ya en la fase más tardía, ahí ya, no, aunque se puede utilizar antibióticos para bajar la inflamación, hay que también utilizar productos que bajen las defensas a nivel local o sistémico para controlar ese exceso de defensas contra los peros. Esto que os he contado como una historieta tiene más trabajo por detrás, como imagináis, pero para que veáis que es cómo se hacen los estudios en tricología, digamos. Añadimos un granito más a intentar acercarnos a cuál es el origen de estos problemas, porque si empezamos a entender el origen de estos problemas, evidentemente va a ser más fácil tratarlos. Chicos, ha sido un capítulo un poco anómalo habitual de Escuela de Alopecia, quería que fuera un poquito más de investigación y quizá menos de aplicación práctica. Si os ha gustado, darle like y suscribiros, y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo de Escuela de Alopecia. ¡Hasta ahora!